Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Bien, en esta noche vamos a ver que el buen pastor nos invita al gozo de la comunión en medio de la prueba. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor y nosotros, los que hemos creído en Dios, por medio de Cristo, hemos pasado a ser ovejas de su prado. ¿Cómo sabemos que somos ovejas de Él? El Señor Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el Señor quiere que también, como en el día de hoy, estemos reunidos en torno a las alabanzas, a la comunión y a la exposición de la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el versículo 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y en el Nuevo Testamento encontramos la misma invitación en Hebreos 10:27, donde dice, no dejando de congregaros. Así que este es nuestro gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos sus ovejas. ¿Y cómo sabemos que somos sus ovejas? Porque oímos su voz y la seguimos. En la Biblia al Señor Jesús se le llama por lo menos 3 veces pastor. La primera es en Juan 10:11, cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, en primer lugar, Jesús como nuestro pastor vino a este mundo con su muerte y con su sangre derramada, quitó nuestra culpa y el dominio del pecado en nuestra vida. Pero también a Jesús se le llama en Hebreos 13 el gran pastor de las ovejas. Dice Hebreos 13, versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hace este gran pastor de las ovejas? No solamente nos salvó en el pasado, quitó nuestra culpa de pecado y quitó el dominio del pecado que antes vivía sobre nosotros, ahora nos ayuda también a vivir en santidad hasta que Él nos lleve a su presencia en el cielo. Uno más. A Jesús también se le llama el príncipe de los pastores. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, donde dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Notan cómo es nuestro buen pastor? Nos salvó en el pasado, quitó nuestra culpa, quitó el dominio del pecado que antes vivía en nosotros, ahora nos ayuda a vivir una vida agradable a Él, una vida en santidad, nos hace aptos para toda buena obra, pero finalmente también Él es el buen pastor que un día volverá y nos dará la corona incorruptible de gloria, quitará definitivamente la presencia del pecado, transformará nuestro cuerpo y nos llevará a su presencia eternamente en el cielo. Hemos visto hasta aquí entonces, hasta el versículo 4 de este hermoso salmo, el Salmo 23, y hemos visto cómo los nombres incluso de Dios han aparecido constantemente en este salmo. Por ejemplo, cuando leímos el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, podemos ver allí a Jehová Ra, Jehová el pastor, y también Jehová Jiré, que significa Jehová proveerá. Vimos en el versículo 2 donde dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahí podemos ver a Jehová Shalom, que aparece por ejemplo en el Salmo 29, versículo 11, significa Jehová es mi paz. En el versículo 3 vimos, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí podemos ver a Jehová Rofeja, que significa Jehová es tu sanador. Así lo dice Éxodo 15, 26. Y también cuando dice, me guiará por sendas de justicia, podemos ver a Jehová Sideku, que significa Jehová es justicia. Así le llama la Biblia a Jehová allí en el Salmo 11, versículo 7. Así que ahora, en estos minutos, con la ayuda del Señor, veremos el versículo
5, pero también el versículo 4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahí vemos a Jehová Sama. Así le llama Ezequiel capítulo 48, versículo 35, que significa Jehová siempre está presente. En todo momento, en medio de los problemas, en el medio del valle de sombra de muerte, y su vara y su cayado, que dijimos que no son elementos para golpear a la oveja, sino que la vara dijimos que es para golpear al lobo, para golpear a las bestias rapaces que atacan al rebaño, y el cayado es una vara también, pero con una curvatura en la punta, para atraer a las ovejas cuando se salen del rebaño. Él siempre está presente. Así que ahora vamos a ver el versículo 5, donde dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así que con la ayuda del Señor veremos en esta noche, en estos minutos, que el buen pastor nos invita al gozo de la comunión en medio de la prueba. Aderezas mesa delante de mí. ¿Qué es una mesa sino una invitación a compartir? Eso es una mesa servida, dice, una mesa aderezada con todo tipo de alimentos exquisitos. Una mesa es una invitación a la comunión. Y la comunión no es sino más que leer la palabra de Dios y la oración. ¿Qué es lo que, hermanos amados, nos reconforta más y nos levanta y nos renueva? Miremos aquí mismo en los Salmos. Vamos al Salmo 119, versículo 25, por favor. Sin perder, por favor, el Salmo 23. En primer lugar, la comunión se compone de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Y miren lo que hace la palabra de Dios. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Pero qué dice después? Vivifícame según tu palabra. ¿Cuál es el poder, hermanos amados, de la palabra de Dios? Que nos vivifica, nos reconforta, nos transforma, nos renueva. Es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Es poderosa. Dice el Salmo 19 también, convierte el alma. Cuando el Señor nos ve en medio de la prueba, ¿qué hace el Señor? El Señor nos invita y pone una mesa servida con todo lo más exquisito de los alimentos espirituales. El primero es la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, dice también. Jesús también en Juan 17 dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y toda palabra es inspirada por Dios y útil. ¿Qué otro elemento tiene la comunión? La oración. La oración, por medio de la oración, nosotros podemos hablar con Dios directamente. No necesitamos ningún intermediario. Jesucristo, hombre, es nuestro intermediario directo al Padre. Mire conmigo el Salmo 18, versículo 6. ¿Lo tienen? Dice, en mi angustia, ¿qué hice? Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Esa es la oración, ¿no? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Es buena la oración? Es un elemento, es algo que Dios nos ha dado en esta mesa que Él pone cuando estamos en medio de las pruebas. El buen pastor, cuando estamos en medio de tiempos difíciles, en presencia de nuestros angustiadores, Él pone una mesa servida de comunión para que nosotros vengamos y seamos vivificados y escuchados. También el Salmo 120, versículo 1 dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Hermanos amados, la oración y la palabra son los alimentos que más debemos buscar cuando estemos en medio de prueba. Nuestra tentación es olvidarnos de Dios y entramos en esa actitud de ni Él me habla a mí, ni yo le hablo a Él. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que en medio de los tiempos difíciles vayamos a la mesa que Él siempre tiene preparada con estos dos deliciosos alimentos, su palabra y la oración.
Volvamos al Salmo, dice, aderezas mesa delante de mí, y la segunda parte de este verso dice, en presencia de mis angustiadores. No sabemos en qué está pensando David. Recordemos que David por lo menos tuvo dos duras pruebas en su vida, una antes de ser rey y otra después de ser rey. Recuerdan que antes fue perseguido a muerte por mucho tiempo por el rey Saúl. Él fue un angustiador terrible en su vida, un perseguidor. Pero después, durante su tiempo como rey, recordamos con tristeza el tiempo cuando uno de sus hijos, Absalón, se rebeló contra él y quería quitarle la vida también, y quería robarle el trono a David, su padre. No sabemos con exactitud, pero por eso lo pone en plural, angustiadores. Durante toda la vida va a haber problemas, van a haber angustiadores en nuestra vida. Y es muy maravilloso cuando vemos las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesús, nuestro buen pastor, que la octava bienaventuranza habla de esto. ¿Me acompañarían, por favor, a Mateo capítulo 5, versículo 11, por favor? Esta octava bienaventuranza es una de estas sendas de justicia por donde el Señor quiere que andemos. A veces vamos a tener sufrimientos, persecuciones, angustiadores, pero debemos pasar por eso porque son sendas de justicia que Él ha preparado para fortalecer nuestra fe y formarnos más a la imagen de su Hijo. Veremos que este versículo es como una versión del Salmo 23.5, con su idea central de que seremos perseguidos y maltratados, pero que en medio de aquello podemos gozarnos. Dice Mateo 5, versículo 11, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, hermanos amados, lo que podemos ver aquí es que por el solo hecho de ser hijos de Dios vamos a padecer circunstancias difíciles. La vida cristiana no va a ser fácil. Habrá valles de sombra de muerte, habrá angustiadores en nuestra vida, pero en medio de ello el Señor ha puesto una mesa de comunión en la cual Él quiere que nos sentemos. Pero a veces nosotros no queremos sentarnos y tratamos de solucionar y salir adelante por nuestras propias fuerzas. El Señor nos invita a la comunión. El apóstol Pablo, recuerdan que también le dijo a Timoteo en una ocasión que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les va a pasar? Padecerán persecución. Eso le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esto no es nuevo. El Señor lo dijo también en Juan 16. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos advirtió de todo esto, que por el solo hecho de estar en Cristo vamos a tener persecución del mundo. Espero que no hayan perdido Mateo. Si me acompañan nuevamente ahora al capítulo 10. Un versículo más, por favor. Mateo capítulo 10. Mire lo que dice el Señor Jesucristo de los conflictos que vamos a tener con las personas que no creen en Cristo, por el solo hecho de estar en Cristo. Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino, ¿qué cosa? Espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que mí no es digno de mí. El que ama a hija o hijo más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Hasta ahí la lectura. Por el solo hecho de tener a Cristo vamos a tener conflictos, vamos a tener angustiadores, vamos a tener perseguidores. E incluso nuestra propia familia que no cree en Cristo van a ser uno de ellos. Y no va a haber paz, va a haber conflicto. Nuestro propio Señor Jesucristo fue perseguido. ¿Recuerdan los religiosos? Luego de que Jesús resucitó a Lázaro, los religiosos tramaron matar a Jesús, ahí en Juan capítulo 11. Así que no debemos sorprendernos cuando vengan estas luchas. Démonos cuenta que estos tiempos de prueba son un tiempo y oportunidad para conocer más a Cristo y tener gozo en medio de ello. El apóstol Pedro dice en su primera epístola, en el capítulo 4, amados, no os sorprendáis
en el verso 12. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hasta ahí la lectura. ¿Notan que van juntos? Los tiempos de prueba pueden ir con el tiempo de gozo. Si estamos en tiempo de angustiadores, vamos a la mesa de comunión que el Señor ha servido. Sentémonos en comunión con Él en la palabra y en la oración, y Él nos va a dar alegría. Va a ungir nuestra cabeza con aceite y nuestra copa va a estar rebosando. Eso dice a continuación el versículo. Unges mi cabeza con aceite. Hemos estado estudiando en el Evangelio de Mateo que eso pasó, por ejemplo, con Jesús el día que Él fue bautizado por Juan el Bautista. Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Así lo dice Hechos 10:38. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El mismo Señor Jesús fue ungido por el Padre con el Espíritu Santo, y él anduvo en su tiempo aquí en la tierra en las fuerzas del Padre y del Espíritu Santo. Estaba con él. Y esto en forma simbólica se hacía también con los sacerdotes y con los reyes. Cuando iban a empezar su ministerio eran ungidos con aceite. ¿Recuerdan cuando Samuel vino a buscar de la familia de Isaí a uno de sus hijos varones, que iba a ser el nuevo rey de Israel? Y cuando encontraron al que menos pensaban, que era David, lo ungió con aceite. Este es un símbolo que indica la presencia del Espíritu de Dios en esa persona para ayudarlo en aquella labor. Y aquí vemos que el Señor también está ungido. Es el ungido de Dios. La palabra Cristo significa ungido. Y también se puede traducir como Mesías. Así que, ¿quién está con nosotros, invitándonos a esta mesa? No es solamente el buen pastor de nuestras almas, es el Cristo. Es el ungido de Dios, es el Mesías, que nos va a ayudar en todo el tiempo de prueba. Así que, ¿qué mejor compañía tenemos que Cristo? En el Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por eso que aquí termina el versículo 5 con el gozo. Mire lo que dice, mi copa está rebosando. Tal como el apóstol Juan en 1 de Juan 1:5 cuando dice que nuestro gozo sea cumplido. Literalmente dice que nuestro gozo sea completamente lleno. El apóstol Pablo dijo que en el momento que nosotros hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahí en Romanos 5:5, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, la copa es el corazón y simboliza estar llena de la alegría, del gozo, en un momento de una cena, de una hermosa velada, en una comida, donde estamos en una compañía. ¿Y quién es esa compañía? Nuestro Señor Jesucristo. Aunque andan cerca los que nos acechan, los que nos quieren robar el gozo, los problemas, en medio de eso, Cristo ha puesto una mesa de comunión para que nos sentemos con Él alrededor de su palabra, de la oración. Y es una mesa, hermanos, escuche esto, es una mesa que siempre está puesta. Es una mesa que siempre está puesta. Dejemos todo de lado, descansemos y vamos a sentarnos con Jesús. Él tiene allí un banquete continuo preparado para nosotros. Una mesa de comunión siempre puesta en medio de estos tiempos difíciles que podamos estar pasando. Hemos visto, hermanos amados, en esta noche, que el buen pastor nos invita al gozo de la comunión en medio de la prueba. No perdamos la oportunidad, hermanos, de sentarnos en esta mesa que Él tiene puesta todo el tiempo. No vayamos a nuestras fuerzas, vayamos a las fuerzas de Dios. Y Él nos va a renovar con su palabra, en la oración, y nuestra copa nuevamente va a estar rebosando. Vamos a orar.